noches, bienvenidos a una nueva emisión de Impacto Económico. Crismar Lujano presente, todo el equipo de producción también listos para empezar a analizar los números que mueven al mundo y los rostros detrás de ellos. Iniciamos de inmediato con nuestros titulares. En Argentina exigen renuncia del ministro de Finanzas y el gobierno macrista parece que no cumplirá con previsiones inflacionarias. Y hoy en nuestro expediente, en nuestra arista económica, vamos a estar hablando del capitalismo acumulador, cómo concentran riquezas, cómo los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres. Peligra el sistema público de pensiones español. ¿Qué es lo que quiere Rajoy? ¿Por qué deliberadamente se ha hecho insostenible? Lo revisamos en nuestro recorrido 360. No es un secreto para nadie que el equipo de gobierno de Mauricio Macri está compuesto en su mayoría por empresarios y también exaltos ejecutivos privados, esas puertas giratorias pero al revés. De muestra hay varios botones, como el actual ministro de Energía, Juan José Aranguren, quien fue exdirectivo de la transnacional petrolera Shell por 12 años y quien además ha justificado los tarifazos energéticos en Argentina. Pero él no es el único. Vamos a compartir de inmediato el titular del portal Página 12 que dice justamente: otro escándalo renueva la presión sobre Luis Caputo. Sí, se trata de otro escándalo sobre otro ministro de Macri, pero Caputo no es cualquiera, sino nada más y nada menos que el encargado de las finanzas argentinas. Sucede que cuando Caputo asumió como funcionario en 2015, ocultó en sus declaraciones juradas ser accionista de 2 compañías en Islas Caimán y dueño de una gerenciadora de fondos de inversión en Miami. Los documentos oficiales del organismo regulador bursátil de Estados Unidos revelan que efectivamente, a través de esas empresas offshore, Caputo tenía acciones en la firma Noctua. El ministro siempre negó además su participación accionaria en el fondo de inversión con sede en Miami, pero archivos de Securities and Exchange Commission demuestran que fue dueño de la firma entre mediados de 2009 y mediados de 2015. Pero no es todo. En junio de 2017, cuando él ya se había desvinculado aparentemente de este fondo de inversión, Noctua adquirió $5 millones del oneroso bono a 100 años emitido justamente por el Ministerio de Finanzas del gobierno de Mauricio Macri. Lo que se dice pagar y darse el vuelto. Y consultoras privadas advierten sobre el marcado índice inflacionario de la economía argentina a propósito pues de todo este panorama. ¿Producto de qué? La devaluación de la moneda local, producto también de esas medidas de financieras emitidas por el presidente Mauricio Macri. Les comentamos que en los últimos 2 meses el peso argentino pasó de 17 a 20,5 pesos por cada dólar. Asimismo, las consultoras coincidieron con el índice de precios al consumidor, es decir, la inflación que fue fijado por el gobierno para este enero entre 1,5 y 2%. Sin embargo, para este mes de febrero ellos esperan que ese porcentaje, esa proyección del IPC no esté sino por encima de lo que ya ha sido proyectado por el gobierno en 2,5%. Pero además vale la pena preguntarse cuáles son los sectores más afectados por la inflación en el primer mes en 2018 en Argentina. Por supuesto que los más básicos para la gente de a pie por lo menos, es decir, alimentos y bebidas con un aumento de 1,61%, combustibles gracias a los tarifazos, esas alzas que hizo el gobierno de Cambiemos de 5% y telefonía móvil 10%. El incremento justamente de estos 2 últimos sectores ocasionó una variación al alza en transporte y comunicaciones de 3,68%. Hablamos solamente para el mes de enero.
las promesas incumplidas del gobierno de Juan Manuel Santos sobre esas demandas sociales de los colombianos le empiezan allá a pasar factura a uno de los principales sectores económicos de este país, el petrolero. Protestas recientes han afectado la extracción de crudo de Ecopetrol, todo esto en medio del incumplimiento del 82% del Acuerdo de la Paz, según los datos de la Comisión Internacional de Verificación de los Derechos Humanos. El vicepresidente de la empresa colombiana Ecopetrol, José Cotello, informó el cierre del mayor campo petrolero del país, Castilla, y de tercero más grande, Chichemene, luego de que comunidades aledañas se manifestaran en las instalaciones. En los 800 pozos de ambos campos, distribuidos en el departamento del Meta, se ha visto comprometida esa producción desde hace aproximadamente 5 días. 192.000 barriles de crudo diarios de los 840.000 que produce Ecopetrol. Si bien el gobierno colombiano no ha emitido todavía un pronunciamiento oficial sobre estas acciones, las comunidades cercanas a la empresa estarían exigiendo una mayor contratación de mano de obra de la propia región, lo justo. Frente a este escenario, las autoridades decretaron el toque de queda en la localidad y además la paralización productiva de crudo, que hasta el momento ha reportado pérdidas por unos 22 millones de dólares. Y en México, un 57% de la población activa para trabajar lo hace en el mercado informal. Es decir, no disfrutan ese 57% de los derechos laborales mínimos. Según un reporte divulgado justamente hoy por el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía de México, el INEGI, más de 30 millones de mexicanos laboran en la economía informal. El INEGI también reportó que 1,8 millones de mexicanos están desocupados, desempleados. Esto significó el 3,3% de la población económicamente activa. Los estados, por su parte, que tienen mayores niveles de desempleo en este periodo que reportamos, fueron Tabasco con una tasa de 6,9%, Ciudad de México 4,8%, Querétaro 4,6% y Baja California 4,3%. Y fíjense en esto, Brasil, ustedes y nosotros también sabemos que es mundialmente conocido por sus coloridos carnavales. Y si bien este año el gigante latinoamericano celebró la fecha en un contexto de recortes económicos y de retrocesos de conquistas sociales, esto no ha impedido de ninguna manera la protesta en contra del gobierno no electo de ese país. Al contrario, lo alentó. En casi cada comparsa, carroza y desfile hubo un símbolo, una consigna, al menos una declaración en contra del que han llamado el vampiro neoliberal aquí a mis espaldas. Así nos vamos a la primera pausa en Impacto Económico, pero a la vuelta estaremos revisando justamente cómo se genera la riqueza, a quién beneficia y a quién no. Despedimos este primer segmento con el video de Brasil. Yeah, 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 yeah.
Desde hace ya algún tiempo vienen sonando esas trompetas de la supuesta recuperación económica, de la salida de la crisis, de la baja significativa de las tasas de desempleo a nivel mundial. Sin embargo, el común denominador en la gente de a pie es esta pregunta: ¿dónde está mi parte de ese pastel? En ese proceso perverso en el cual los ricos se hacen más ricos y los pobres se vuelven cada vez más pobres. La herencia cobra justamente una relevancia especial. Vamos a revisar los datos del informe Oxfam, premiar el trabajo y no la riqueza, que dice que en 2017 se produjo el mayor aumento de la historia en el número de personas cuyas fortunas superan los $1.000 millones. Es decir, se creó un nuevo millonario cada 2 días en 2017. En esos 12 meses, la riqueza de esta élite aumentó en $762.000 millones. El 82% de la riqueza generada durante ese año fue a parar a manos del 1% más rico, mientras que la riqueza del 50% más pobre no aumentó en lo más mínimo. Pero además hay un dato acá relevante: el 16% de las personas que sí tienen la suerte de tener un trabajo formal, por lo menos en América Latina, no importa cuánto trabajen porque siguen siendo pobres. A ellos nadie le ha invitado a esa fiesta de la supuesta recuperación. Les sigue costando encontrar y mantener trabajo, pagar facturas y ver algún dinero ahorrado en sus cuentas bancarias. Datos que hacen ver que este sistema está premiando la riqueza y el poder por encima del esfuerzo y del trabajo. Una premisa no menor para aquellos que creen en la meritocracia, porque además resulta interesante descubrir que 2/3 de la riqueza de los multimillonarios, en lugar de ser el resultado de un trabajo duro, del esfuerzo propio, es producto de la herencia, el monopolio y también el amiguismo. Según la Oxfam, se espera que las 500 personas más ricas del mundo entreguen $2.4 billones a sus herederos en las próximas 2 décadas, una cantidad mayor que el PIB de la India. El economista francés Thomas Piketty, en su libro El capital en el siglo XXI, advierte que el gran desafío que habrá que enfrentar es cómo desatar el nudo que hoy permite la acumulación privada de la riqueza en manos de unos pocos. Favorecida por el derecho de herencia, esa concentración profundiza la desigualdad en el casino global, en el que el ingreso resultante de la especulación supera el de la producción. Antes, el poder y la riqueza, que siempre van de la mano, se concentraban en la nobleza. Los vínculos sanguíneos garantizaban el privilegio de la herencia. Al noble no le gustaba trabajar, era una actividad reservada a la plebe. Al noble le bastaba con disfrutar, pero las cosas han ido modificándose un poco. La ascensión de la burguesía hizo pasar el privilegio de la sangre azul a la posesión de propiedades. El linaje de nobleza fue destronado por la riqueza de la burguesía. Ahora, más importante que ser hijo de príncipe es ser hijo de un banquero o empresario. Aquel tenía cuna de oro, una gruesa cuenta bancaria. Los datos dicen que en Estados Unidos la familia donde se nace tiene mucha importancia. Los hijos de los más ricos tienen una altísima probabilidad de ser los más ricos en cuanto a ingresos de su generación, y a la inversa, los hijos de los pobres tienen una probabilidad muy alta de ser los más pobres de su generación. En otras palabras, la movilidad socioeconómica es baja. La desigualdad se transmite en gran medida de una generación a la siguiente. Estados Unidos no es el único país en el que se da esta situación. La transmisión intergeneracional de la desigualdad también es muy elevada en Reino Unido e Italia. Y sobre la herencia, un estudio del Instituto Peterson de Economía Internacional explora cuáles son los orígenes de los multimillonarios del mundo. Este informe se basa en una lista de Forbes de 1.826 multimillonarios con fortunas superiores a los $1.000 millones cada uno. Esto el acumulado en las últimas 2 décadas. Vamos a revisar, a propósito de este informe, el caso específico de España. Y si se el caso español, de acuerdo con un estudio realizado en 2016, la mitad de las grandes fortunas españolas proviene directa o indirectamente de la herencia, riqueza que en muchos casos ni siquiera paga impuestos gracias a las técnicas de ingeniería fiscal y defraudación. Impuestos que recaen en un 83% en las familias a través del IVA y el impuesto sobre la renta de las personas físicas, mientras que el impuesto de sociedades aporta un 12% de la recaudación total.
Según un informe del Instituto Peterson de Economía Internacional, que analiza el origen de las grandes fortunas mundiales, en España la mayoría de los ricos, 53,8%, lo siguen siendo por herencia. De las 100 mayores fortunas españolas, hay 21, un 13,49%, que han sobrevivido varias generaciones y suman 26.775 millones de euros. Además de los del Pino, de la empresa Ferrovial, está la familia Herraiz Mahou y Hervás, los Álvarez, de la compañía El Corte Inglés, y los Entrecanales de Acciona. La Oxfam señala que los multimillonarios del mundo utilizan su riqueza y conexiones extremas para manipular las políticas públicas, aprovechar los acuerdos de privatización, obtener obsequios de recursos naturales y beneficiarse a sus propios bolsillos de exenciones de impuestos y lagunas para enriquecerse aún más a expensa, por supuesto, de los más pobres. No debemos un debate más amplio sobre esto, también de la desigualdad y lo que podría hacerse y lo que no para poner coto a tantos privilegios, riqueza concentrada y poder en manos de unos pocos. Así nos vamos entonces a la segunda pausa en Impacto Económico. A la vuelta, a propósito del caso España, vamos a estar revisando por qué o cómo se ha generado esa crisis de sostenibilidad en el sistema previsional español. ¿Qué es lo que quiere Mariano Rajoy? Al regreso. Estamos de vuelta en Impacto Económico. Vamos de inmediato con nuestro recorrido 360 hablándoles de España, porque por estos días el gobierno del Partido Popular trata de instalar esa idea de que la sostenibilidad del sistema público previsional del país está en crisis. Pero se trata de una crisis deliberada, premeditada. Pues pareciera que sí, teniendo sobre todo en cuenta las formas en cómo Rajoy viene administrando los fondos de pensiones, por poner solamente un ejemplo. Nos preguntamos, ¿la intención es privatizar esto a costa justamente de esta supuesta crisis? Revisamos esta información. Según datos del Eurostat, en España el 34% de hogares tiene como principal fuente de ingresos algún tipo de pensión y el 7,25% de los jubilados convive con personas en paro. La OCDE advierte lo que parece inevitable. En su último informe sobre el sistema de seguridad social de España, comenta de una previsible caída en la cuantía de las pensiones que se producirá en los próximos años a consecuencia de las antirreformas del Partido Popular. Así, la pensión que finalmente cobra un jubilado, que actualmente se sitúa alrededor del 82% de su salario, podría bajar al 72% de manera rápida e incluso llegar al 42% en un futuro no muy lejano si el gobierno de Rajoy persiste en saquear la alcancía, también llamada hucha, de los fondos del sistema. Se trata de una cuestión de prioridad política. España dedica a inversión previsional 3 puntos del PIB menos que la media de la zona euro, 10,4% frente al 13,4%. Lo que subyace de manera clara debajo de toda la propaganda que los ultraliberales llevan años haciendo de los grandes males que según ellos supone para la economía el gasto social, es el deseo de los inversores económicos y de los lobbies financieros por quedarse con la mayor parte de la tajada posible del dinero que el Estado recauda de los ciudadanos para destinar a lo social. El sistema de pensiones español fue desarrollado durante el gobierno de Felipe González en los años 80 y 90, cuando el PIB era mucho menor que el de hoy en día. El problema es que ahora el dinero que debería guardarse para las futuras pensiones se utiliza con fines irregulares. En otro tema, además del déficit comercial, el desempleo y la desigualdad, salarios justos
Es otra de esas asignaturas que tiene pendiente resolver el gobierno de Estados Unidos, ahora en manos de Donald Trump como presidente pues de este país. Cuestión, por cierto, que tampoco figuraba en ese presupuesto presentado ayer al Congreso. Este martes, activistas del grupo Lucha por 15 en Memphis marcharon exigiendo un aumento del salario mínimo. Más de 500 personas, entre ellas muchos trabajadores con salarios inferiores a los $15 por hora, marcharon hasta el ayuntamiento cantando lemas y sosteniendo pancartas inspiradas en las que se llevaron durante la huelga de saneamiento de Memphis hace 5 décadas. Johnny Musley, cuyo padre fue uno de los huelguistas de hace 50 años, explicó que la movilización trata de que les respetasen como hombres con sentido de dignidad humana y respeto. Los trabajadores exigen medidas para lograr entonces esa tan ansiada y escasa justicia económica en Estados Unidos. Y China desterrará el fantasma de la pobreza, sí lo aseguró el presidente Xi Jinping a los habitantes de una zona del sureste del gigante asiático. Sí ha hecho pues hincapié en la reducción de la pobreza como una de sus cruzadas políticas y económicas que pues prometió en 2015 y aparentemente está ya llevando pues políticas para sacar de la pobreza a 70 millones de personas para 2020. Tengo algunas sugerencias. En primer lugar, debería ser una meta trasladar a algunas personas y permitirles mudarse a casas nuevas, si las condiciones lo permiten. Ahora hay una gran mejora, pero no lo suficiente. Necesitamos más mejoras. En segundo lugar, puede desarrollar programas de producción que sean adecuados a las condiciones locales, como criar lechones, plantar papas, trigo sarraceno, frutas y verduras. Es imposible desarrollar la industria aquí. Es remoto y requiere mucho esfuerzo viajar a las áreas montañosas. Entonces es imposible moverse aquí y allá. Por lo tanto, debemos desarrollar lo que sea adecuado para las condiciones locales, principalmente la agricultura y las industrias relacionadas. Además, si se puede mejorar la infraestructura, podemos desarrollar el turismo rural. Ahí escuchábamos entonces al presidente de China, Xi Jinping, tratando pues de ver cómo resolver esos problemas de la pobreza. Dice que disminuirá para 2020. Así despedimos esta emisión de Impacto Económico. Nuestras cuentas en Twitter, @TelesurTV, @CrismarTelesur. Chao, chao.